Y yo quería preguntarte, Anita, que nos contases cómo surgió la idea, ¿no?, de hacer estos dibujos que están basados en los diseños que hizo Lorenzo Arias, el profesor Lorenzo Arias de Santullán. ¿Cómo surgió esa idea? Cuéntanos. Pues muchas gracias. Yo, para el texto de Francisco, desde luego los dibujos eran imprescindibles. Los dibujos, yo creo que no se podría haber hecho ese trabajo. Entonces utilizamos los planos que el profesor Lorenzo Arias, utilizamos sus planos, porque hizo un trabajo excelente y muy meticuloso. Entonces nosotros nos aprovechamos de ese trabajo y lo disfrutamos muchísimo. Y luego yo quería que nos contaras un poco por qué has utilizado esos colores, porque has querido revivir, me imagino yo, cómo era Santullán en aquella época, ¿no? Pero ¿por qué has elegido ese colorido? Cuéntanos un poco. Pues elegí sobre todo por los pigmentos que aún quedan, que podemos observar todavía en Santullán, en el templo, intentando darle la vivacidad y la belleza que puede tener en aquel momento. Y lo que quiero decir que esto es una sensación mía subjetiva, porque es que a día de hoy no se sabe exactamente cómo eran. Muy bien, es muy interesante, la verdad, el atlas que hemos llamado de imágenes de Santullán. Bueno, muchas gracias, Anita. Y quiero pasar quiero pasar la palabra ahora al coronel, al jefe de Frontera Central, al que hemos hablado, Pedro Gutiérrez Alcalá, conocido y querido aquí en Asturias por haber estado hace poco tiempo, ¿no?, de coronel jefe del Regimiento Príncipe. Y que él me ha dicho, y yo lo quiero recalcar, que él en el fondo está aquí en calidad de amigo, amigo de Paco, de amigo de Avelino, que es como le llama Pedro Gutiérrez Alcalá. ¿Tienes la palabra? Muchas gracias. Buenas tardes. Pues Francisco Avelino Aguado Blázquez tiene una amplia formación y experiencia en el ámbito de la medicina y es licenciado y doctor cum laude en medicina y cirugía, con varias especialidades, pero de entre ellas yo quiero destacar la especialidad en medicina legal y forense. Y también presenta un gran foco humanista especial y esencialmente es autoridad. Ambas facetas, la médico-quirúrgica y la humanista, conviven en su personalidad y las aúna en su día a día, de manera permanente. Lo podríamos definir como un médico humanista, para el que nada de lo humano le es ajeno. En las conversaciones que he tenido el privilegio de compartir con él durante nuestras enriquecedoras visitas a la Catedral de Oviedo o nuestros interesantes paseos por el prerrománico asturiano, en varias ocasiones puso de manifiesto que él sigue el ejemplo de don Gregorio Marañón, autor, como saben, de obras importantes tanto en el campo de la medicina como en el de la historia, y que fue miembro de la Real Academia de Medicina, Real Academia de la Lengua y Real Academia de Historia. No cabe duda de que en su andadura por la investigación histórica se ha apoyado en su formación en medicina legal y pericial, puesto que en ambos métodos de investigación, el histórico y el forense, tienen muchos puntos en común. Esta vocación surgió hace ya casi 30 años con sus estudios sobre Constantinopla, convencido de que en los primeros siglos allí es donde existía una cristiandad que había sido más importante que la occidental. Con esta inquietud, Ana, su compañera de vida, y él iniciaron en 1998 numerosos viajes a Estambul, como ya se ha mencionado, que finalizaron y se prolongaron hasta el 2011, pasando más de 45 días cada uno de estos años, recopilando información, fotografías, vídeos, ilustraciones de los vestigios bizantinos en esa ciudad. En este tiempo colaboraron con profesores de la Universidad del Bósforo, en particular con Jalú Sentincayá, con el Instituto Español de Estudios Bizantinos, dentro del Instituto Católico de París, en particular con el padre Albert Falla,
y con el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos, Chipriotas de la Universidad de Granada. Asimismo, publicó diversos artículos como Constantinopla después de Constantinopla, el sueño de un imperio bizantino imposible, y a propósito de Bizancio y la transición de la cultura clásica, por citar algunos de ellos. También asistió a congresos de bizantinistas y de historia de la medicina, desarrollando ponencias como la formación médica en Bizancio antes y después de la iconoclastia y la medicina militar en Bizancio. Entre sus libros de historia destaco la ya mencionada Guía de Constantinopla, un viaje a Estambul en busca de Bizancio, publicada en 2007. La medicina en el periodo iconoclasta de Bizancio, 717-842. Retroceso, estancamiento o avance, publicada en 2016. Y la formación médica en Bizancio, de 2017. Por otro lado, destacar que es miembro del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada, así como miembro de la Sociedad de Historia de la Medicina. Pues bien, producto de sus inquietudes y andanzas bizantinas, desarrolló su segunda tesis doctoral, la medicina en el periodo iconoclasta de Bizancio, con el resultado de cum laude y por el que fue propuesto como candidato al premio extraordinario de doctorado. Precisamente del periodo que trata el libro que nos ocupa y que hoy se presenta, desde el año 717 a 842 aproximadamente, y que coincide con el reinado de Asturias. San Julián de los Prados y la Asturias iconoclasta del Alfonso II el Casto es un ensayo que nos da luz y nos ayuda a comprender una época pasada en la que se consolidó el reino de Asturias. Y esto solo se consigue desde un profundo conocimiento del Bizancio iconómaco, que permite entender los mensajes que se encuentran ocultos en obras como San Julián de los Prados. Anita y Avelino, muchas gracias por compartir vuestros conocimientos, análisis e ilustraciones, fruto de vuestra dedicación y esfuerzo que desarrolláis con tanto rigor e ilusión y que nos contagia y además nos permite alcanzar una mejor comprensión de la historia de la España del Alto Medieval y del Reino de Asturias. Ya somos todo oídos para que nos introduzcas en tu última obra. Bueno, quiero dar las gracias a mi editora Carmen García Casado, que desde luego si no es por ella, y aquí tenemos también a Luis, que ha sido el profesor, pues si no es por ellos, desde luego no sale este libro, que sinceramente la calidad para mí es formidable. O sea, yo estoy encantado porque es un libro muy bonito para mí. No sé si los libros son como los niños, ¿no? Que siempre vemos al niño el más guapo el nuestro, pero yo realmente estoy encantado con el trabajo que habéis hecho, Carmen, y muchas gracias, porque es gracias a vosotros. Y también en este tiempo, en este espacio temporal que lo has hecho, que no ha sido precisamente grande, porque el autor siempre quiere sacar y quiere estirar y llega un momento en que hay que parar y das una fecha y se cumple y lo has hecho perfecto. Bueno, por supuesto quiero dar las gracias pues a nuestro Manuel y en breve ya en general y sobre todo a mi amigo que ha tenido a bien venir desde Sevilla hasta aquí, que no es fácil, y sé que y todos sabemos que es una persona súper atareada y que no tiene minutos el día y ha querido venir y ha querido presentarme y de esta manera pues dar realce a este acto y de verdad que te lo agradeceré siempre. Y quiero aprovechar también para agradecértelo, para agradecer no solamente esta presentación, sino como asturiano, no como Francisco Avelino, abogado, sino como asturiano, agradecerte la encomiable labor que llevaste a cabo, porque aquí te recordaremos siempre, te recuerda todo el mundo, no solamente los militares, todo el mundo, y muchos, yo creo que casi todos los que estamos aquí, tenemos en la retina pues el día que celebramos la Jura de Bandera, en el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, y que no fue fácil, y lo hiciste, y muchas más cosas.
Y bueno, y también pues tengo que dar las gracias, claro, aquí a Anita, que conocéis casi todos. Y quiero decir una cosa, yo escribí el texto, hubo un momento que me di cuenta, de hecho se lo di a ver, y voy a ser sincero, me dijo, esto es intrasegable, o sea, esto no hay quien lo mastique, ¿no? Claro, yo lo había escrito mirando imágenes, evidentemente. Había cogido los textos clásicos, que hay muchísimos, de San Julián de los Prados, y bueno, yo había hecho mi pequeño esquema, incluso había cogido las imágenes magníficas de la Nueva España, conocéis de hace unos años. Y claro, yo necesitaba imágenes, porque si uno ve las imágenes, las vamos a ver ahora, y bueno, pues perfecto, lo entiende, no es complicado, pero claro, sin imágenes, pues recordé con un libro de anatomía, me imagino si un libro de anatomía sin una imagen, pues bueno, estás muerto ya además, ¿no? Pero, claro, yo digo, bueno, ¿cómo hacemos estas pinturas, no? Porque no es fácil, además quería hacerlas realmente de manera que intentaran transmitir la fuerza que tienen estas pinturas, que ahora mismo cuando visitamos San Julián, evidentemente vemos un pálido reflejo, o sea, vemos algo muy tenue de lo que realmente fue, ¿no? Entonces, bueno, pues confié ciegamente en Anita una vez más, y una vez más pues me ha sorprendido, porque cogió, en fin, yo solo le di un bolígrafo para que lo hiciera, y se puso y se tiró horas y horas y horas, tengo que decirlo, pero días enteros dibujando, las 12 de la noche de agosto, dibujando, y al final ha conseguido que unos dibujos para mí que son, sinceramente, yo creo que son espectaculares, que reflejan realmente lo que pudo ser, lo que fue seguramente. Habrá matices de colores, pero realmente se va a andar, y me permiten a mí exponer a toda la gente la hipótesis, o la tesis más bien, que al final he desplegado, ¿no? Quiero dar otras gracias a todos por estar aquí encima un jueves a estas horas, que a veces estar en casa, que vive mucho, pues a escuchar esto, ¿no? Si me permitís, yo, como me enseñaron hace 40 años mis profesores, me dijeron, no, tú cuando hables tienes que hacer, dijo Ángel Arenal, tienes que hacer como los toreros. Tienes que salir, ponerte de pie en la plaza y enfrentarte al toro. Entonces, yo, si me permitís, me voy a poner de pie y vamos viendo una exposición donde intentaré presentaros el libro. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, realmente, yo creo que podemos apagar mejor. Realmente, el libro va a tratar sobre una serie de elementos que son fundamentalmente, por supuesto, sanjuliano. Vamos a hablar también del reino, vamos a hablar de una época, vamos a hablar de una ciudad, que es Oviedo, y vamos a hablar de tres personajes. Un personaje, esto lógicamente está hecho por inteligencia artificial, pero que tenga interés podemos explicar que no está hecho al tuntún, tiene un fondo, que son Alfonso II, y dos personajes que me gustaría que os vayan sonando y que van a salir continuamente. Uno de ellos es el gran arzobispo del siglo IV, que es Eusebio de Cesarea, y el otro es también un obispo que fue monje, que son Epifanio de Salamina. Estamos hablando del 300 y el 400. Son personajes que, a mi juicio, están aquí por virtud de nuestro rey Alfonso II. Bueno, ¿qué tesis defiendo en este libro? La llamo tesis y no hipótesis porque creo sinceramente que la he sometido a trabajación y creo que es correcta. Por lo menos no he encontrado ningún dato, ninguna noticia que me contradiga esta tesis, ¿no? Y la tesis dice que San Juliano es un templo económico, el reino de Asturias es un reino económico, está ligado a un mundo económico y sobre la base de una teología económica. ¿Qué es esto de económico? Bueno, mirad, la economaquia o iconoclastia, mal llamada, quiere decir, maquio es magos, guerra, combatir,
es estar en contra de los iconos, es estar en contra de las imágenes religiosas. Es decir, hay que entenderlo claro, ¿eh? No es el mundo islámico que está en contra de cualquier imagen, sino simplemente estar en contra de las imágenes sagradas, es decir, de las representaciones, fundamentalmente antropomorfas, es decir, forma humana, pues de todo lo que sea sagrado, sea en este caso Jesús, Cristo, sea Dios en cualquier manifestación, sea la Virgen María, sea la familia sagrada en general o cualquiera de los santos. Está en contra de ello, ¿eh? De hecho, esta doctrina económica considera a la presencia de imágenes en las iglesias y venerarlas lo considera una idolatría, es decir, lo considera abominable. Y siempre va ligado, esta opción religiosa siempre va ligado también a un rechazo al culto a las reliquias. Va ligado, es decir, no es que se destruyan ni las imágenes ni las reliquias, pero se mantienen las imágenes no en los templos y las reliquias simplemente una custodia respetuosa, pero en ningún caso realizar culto. El único culto es a Dios, nada más. Bien, detrás de esto, detrás de todo el soporte teórico, hay un trasfondo sociopolítico, porque a veces nos llama la atención de cómo es posible que la gente literalmente se matara. Pues. La gente se mataba. En el siglo VIII, siglo IX, la gente se mataba. Bueno, dentro de 1000 años, cuando la gente se mataba porque uno decía que era socialista y el otro era falangista, era rarísimo. Bueno, que detrás de eso, detrás de esa teoría que a lo mejor uno la lee y dice, pues tampoco hay tanta diferencia, o puede haber diferencias, pero no como para matarse. Bueno, pues que detrás de eso había, como siempre, un trasfondo sociopolítico, que es lo que explica esa gran ruptura, ese gran problema, ¿no? La opción contraria es la iconoclasia, que dice que hay que venerar y que están muy bien las imágenes dentro de los templos. Ahora nos parece muy normal, porque es lo que nosotros vivimos, pero en aquel momento no lo era tanto, o se puso en duda, y siempre va ligado al fomento al culto de las religiones. Hay que considerar que esta teoría o esta doctrina económica surge en un momento muy concreto, y es el momento en el que asciende el Islam, en el momento en el que Mahoma desarrolla su religión y como un verdadero torbellino, el Islam, desde lo más profundo de Arabia, se va a extender por toda Persia, se va a extender por la mitad de Asia, va a llegar a Indonesia, va a comerse todo el norte de África y va a comerse a la Hispania visigoda. Es decir, es un verdadero huracán que deja a los cristianos de aquellos siglos estupefactos. Estamos hablando que prácticamente en 100 años se desarrolla. Los deja estupefactos y les deja ante una duda existencial, porque el cristianismo en el siglo IV consideraba la historia de una manera continua, es decir, bueno, hemos estado mal, ha llegado Jesús, nos ha salvado y ahora todo va a ir de una manera lineal, poco a poco todo el mundo se va a convertir en el cristianismo, esto va a ser lineal. Pero de repente tiene algo que tira abajo toda esa teoría que es el Islam. Y entonces, ante eso surge la doctrina económica, porque todo el mundo, o una gran parte, pensaba que eso estaba ocurriendo porque habíamos pecado. Es decir, habíamos hecho algo mal y de alguna manera los jinetes árabes musulmanes eran un castigo divino. ¿Cuál era el pecado? Pues a lo mejor que habíamos caído precisamente en la idolatría, entre otras cosas. Hay que considerar que esa teoría se basaba en la idea de fortalecer el Estado, buscando una fe mucho más pura, más primigenia, reducir realmente, por ejemplo, la riqueza que podía atesorar las iglesias, porque claro, si tú le quitas las imágenes, le quitas los tesoros y le quitas el culto a las reliquias, probablemente quitas una gran cantidad de fuente de ingresos a la propia iglesia. Es decir, ese va un poco en fortalecer el Estado y atemperar la iglesia, ¿no? La economía, por el contrario, pues es una doctrina más continuista, es decir, considera que, bueno, el Islam tiene un enfrentamiento con el Islam, parece más condescendiente, más pragmático. Digo, bueno, hombre, esto no es un pecado, estas cosas pasan, hay que adaptarse a la nueva situación. Esa doctrina continuista es más de los que pensaban en seguir en el culto a las imágenes, con la veneración de las imágenes, y más en una bipolaridad entre el trono y la iglesia. Es decir, los iconodulos eran más partidarios de que hubiera dos poderes más o menos paralelos, que era el trono y la iglesia, mientras que los iconoclastas
pongo este libro, que es de la profesora Marie-France Josephy, francesa, que lo explica muy bien y es donde saco realmente esta base para entender qué es eso de la economaquia y qué es lo que, por lo tanto, Alfonso Sergi. Bueno, la teoría a la que yo llego es un análisis propio recogido en lo que don Pedro nos decía, en el Instituto Francés de Estudios Bizantinos, en el Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad y Chipriota de Granada, y a base de leer todos estos textos, que son textos fuentes de la iconoclastia medieval, es decir, este lado es de Bizancio y este lado es el de Occidente y el de Asturias, es decir, son textos asturianos o textos hispanos, que son los que la mayoría, o por no decir todos, los profesores hasta ahora yo pienso que han hecho su mayor trabajo, su mayor énfasis, y quizá yo he podido o he alcanzado, creo honradamente, llegar a esta conclusión, a esta tesis, porque también me he basado en estos otros, en este otro lado de las fuentes que son los lados bizantinos. Bueno, no obstante, quería unas pinceladas por qué se construye Santillano en un sitio que llamamos Clarices. Bueno, todos vemos Santillano ahora. Santillano, Oviedo realmente era así, es decir, esto es siempre decíamos cuando yo era estudiante, Oviedo es una cuesta, ¿no? El centro de Oviedo, luego empezaba subiendo y por aquí arriba estaba la antigua Facultad de Medicina, el antiguo Hospital UCA, ¿no? Que ahora, bueno, efectivamente es una cuesta, pero la roca de Oviedo es un saliente que se enfrenta a una gran llanura. Ahora por aquí llega la autopista, la Y, que cualquiera cuando vengamos a la autopista la vais a subir. Bien, pues Santillano se hace en esta zona, que es Planicies, que es una zona llana. Es una zona, además, que está entre vías. Por aquí se va, todavía se va, hacia Santander, hacia Cánicas, que es Cangas, Cangas de Narcea. Por aquí se va hacia Gijón, estos eran caminos ya romanos. Por aquí se va hacia la Mesa, que es el gran puerto que saltaba hacia Astorga. Y por aquí se va hacia la Carisa, que bueno, era otro gran puerto que iba hacia León. En este caso se va a corresponder más con la zona de Pajares. Bien, como veis, Oviedo, por lo tanto, es un lugar estratégico, es un lugar muy apropiado para hacer una capital y los textos lo dicen que es cerca de un palacio. Hay que considerar que muy cerca de Santillano, probablemente donde hoy está la fábrica de armas, ahí mismo estaba un palacio levantado por un palacio suburbano, fuera de las murallas, un palacio de Alfonso II, y construye también su iglesia, la iglesia de Santillano. Bueno, fijaros en esta fotografía, que es del año 1891, y aquí vemos Planicies. Veis que es una llanura. Santillano está más o menos por aquí. Entonces veis el saliente, la roca, y cómo realmente Oviedo, la parte norte, era la gran llanura. Bien, ¿por qué lo construye ahí? Porque es una pregunta que nos hacen. Nuestros ancestros tenían todo menos ser idiotas, construían las cosas. Bueno, pues lo construye porque todas las grandes ciudades, todas las grandes capitales, por ejemplo, esto es Constantinopla, esto es Toledo, que fue la capital de los visigodos, y esto es una ciudad que no conocemos tanto, pero que fue la capital de Siria, la capital de una de las grandes provincias del Imperio Bizantino, que es Antioquia. Bueno, todas ellas, incluida Roma también, todavía se llama así, tenía su campus Martius. ¿Qué era el campus Martius? Bueno, pues un campo de maniobras, literalmente, un campo donde se asentaban las tropas que el rey tenía muy cerca de él, porque todo poder siempre se basa en el poder militar. Y ese poder, esos fidelis regis, que es como lo llaman, por ejemplo, las crónicas asturianas, a los que acompañaban al rey, que normalmente eran escuadrones de caballería, que era igual que tenía el resto de reinos, es decir, era el ejército de élite siempre pegado al rey, pues estaban bien. ¿Dónde? Desde luego dentro de la muralla no. Pues ¿cómo? Pues como hacían en el resto de sitios, en un campus Martius. ¿Cuál era el campus Martius de Oviedo? Yo pienso que podía ser Planicies, que podía ser la zona donde está Santillano. Todos estos campus Martius siempre tenían un templo también. Un templo que tenía un carácter castrense, un carácter para los soldados, para los guerreros. Por lo tanto, puedo considerar que fue una iglesia castrense. Es una teoría. Porque tiene toda la pinta de que es un lugar ideal para que se desarrollen la caballería esté ahí, los infantes que también tengan sus barracones, tengan sus lugares de hacer su instrucción.
pero también veremos que puede ser una iglesia conciliar. ¿En qué sentido? Una iglesia donde se reunían los obispos. ¿Por qué lo digo? Porque desde luego había muchos temas a discutir. Se había hecho un concilio en Frankfurt donde habían dicho cosas interesantes que veremos luego y que nos atañían a nosotros, o que atañían al Reino de Asturias. Estaba una famosa discusión sobre el opcionismo que no voy a entrar en ello. Es decir, había temas a discutir. Por desgracia, toda la documentación relativa a concilios en esta época se ha perdido. Incluso tenemos un culpable que fue el famoso obispo Pelayo, un obispo de 1100, que bueno, pues cambió las cosas por sus circunstancias y sí habla de que hubo concilios, pero se inventa todo lo que se pudo discutir de esos concilios y sabemos que no es así, porque lo único que él se preocupa es de que la diócesis de Oviedo era la más importante, ¿no? Y eso no se suele decir en un concilio. En un concilio se reúnen los obispos para hablar de temas serios, no para decir las tierras que tiene un obispado, ¿no? ¿Y pudo ser una iglesia palatina? Pues sí, porque realmente estamos en un palacio suburbano, ¿no? Por lo tanto, pudo ser una iglesia palatina. En cualquier caso, fue un templo del rey, un templo regio, eso no cabe duda. Es un templo del rey, para el rey y por el rey. Y él quiere expresar, en esos templos regios, quiere expresar su ideología política y religiosa. Él quiere expresar qué concepto tiene de la realeza, qué concepto tiene de su poder, qué concepto tiene de su nación, por así decir, de su reino, y qué concepto tiene dogmático religioso, que en aquel momento son las dos caras de la misma moneda. No hay que separarlas. Y eso es lo que él expresa, como todos los reyes cuando hacían sus capillas palatinas, como Carlomagno en Aquisgrán, por ejemplo, o como los emperadores bizantinos en Santa Sofía de Constantinopla. Expresaban su ideología, eran sus televisiones, sus medios de comunicación ante el pueblo. El pueblo entraba y veía e interpretaba el mensaje que quería darles el rey. ¿Por qué se dedica a los santos Julián y Basilisa? Hemos visto dónde. ¿Por qué se localiza ahí? ¿Por qué se dedica a los santos Julián y Basilisa? Bueno, quiero deciros que San Julián probablemente existió. Ahí se confunden dos, San Julián de Nazaret y San Julián de Antinópolis, pero bueno, en cualquier caso, existió una gran iglesia dedicada a San Julián en Antioquía que fue destruida en el año 573. Sabemos perfectamente que ese culto pasa a África, entendemos África lo que hoy es Túnez, y que desde ahí pasan a España, a la España visigoda, donde lo recogen, porque estos monjes africanos que dan este culto fueron perseguidos en esa época por los reyes vándalos. Bien, estos se trasladan a España, son recogidos por Atanagildo. Sabemos que entonces es cuando aparece el culto a San Julián y Santa Basilisa en textos visigodos, en el oracional visigodo y en el breviario gótico. Todavía en los textos de los santos visigodos aparecen. Y vemos que Atanagildo, su hija, Brunegilda, que se casa con un rey francés, con un rey merovingio, va a construir una iglesia de San Julián y Santa Basilisa en Moligny. Es decir, a Francia llega por vía de España, por vía de los godos. Y sabemos perfectamente que existió un monasterio de San Julián y Santa Basilisa en Toledo y otro en Córdoba. También consta que tenemos un San Julián y Santa Basilisa, que es el monasterio de Samos en Lugo, donde probablemente estuvo refugiado el rey Alfonso de Niño, y existió también una San Julián y Santa Basilisa previa en la zona central, por los textos, probablemente según habla el testamento de Alfonso II, que ya había hecho su padre Zuela. Bien, vemos en cualquier caso que es un culto visigodo, claramente visigodo. ¿Y qué mensaje nos da el santo? Porque cuando vemos que una iglesia se dedica a un santo, tiene un porqué. O sea, no se escoge un santo, bueno, vamos a coger este. No. ¿Por qué escoge a San Julián? Pues lo escoge porque en la vida de pasión, es decir, la vida y pasión del santo y beatísimo Julián Mártir, se especifica y se defiende una serie de valores. Eso es lo que ellos hacían cuando escogían una vocación. ¿Y qué valores aparecen en la vida de este santo, que fue martirizado probablemente en el siglo III? ¿Qué valores? Bueno, el primer valor es el rigorismo. Ese santo exalta la castidad del clero, insiste en que los clérigos deben ser castos.
Segundo, el esfuerzo. Dice, en la vida de San Julián, una y otra vez dice que la salvación, la santidad, solo se obtiene por el trabajo y la abnegación. Nada más. La milicia también es el primer santo en convertir a la fe a una corte de legionarios. Y la antidolatría, y subrayaría este punto, está y destruye imágenes. Es decir, es un santo que se dedica a destruir imágenes y su frase es: no se adora más que a Dios. Fijaros que todavía hoy, San Julián es el 9 de enero, todavía hoy la frase con la que recordamos, con la que se recuerda a San Julián Mártir es: yo no adoro sino única y exclusivamente al Dios del cielo. Fijaros en este detalle porque tiene un profundo mensaje anti-idolátrico, anti-imágenes. ¿Cuándo se construye Santullano? Bueno, Santullano, hay distintas teorías, voy a pasar, pero me quedo con lo que ya estipuló el gran sabio del reino asturiano, que fue don Claudio Sánchez Albornoz, que dice que se construyó entre el 826 y el 838. Él decía, es una época de paz, de desarrollo económico y de estabilidad del reino de Asturias. Ya Alfonso ha superado los grandes ataques de los árabes y se puede permitir el lujo de hacer un templo a su capricho, ¿no? Bien, también tiene una coyuntura internacional muy propicia, muy propicia. ¿Qué coyuntura internacional? Mirad, el mundo de Alfonso es este, que no se parece en nada. ¿Qué mundo es? Él tiene su reino, el reino de Asturias, está aquí, arrinconado en el noroeste de España. Todo lo verde es el gran imperio árabe, aunque ya empezaban a llevarse mal los cordobeses con los de Bagdad. Pero bueno, en cualquier caso, son todos el gran emirato de Al-Ándalus y el gran califato. Fijaros que gobierna en el Emirato de Al-Ándalus el Abderramán II, el mujeriego. Se dice que tuvo más de 90 mujeres y creo que casi 200 hijos. Bueno, en cualquier caso, no lo está pasando bien, tiene problemas, con lo cual deja un poco más tranquilo al reino de Asturias. Tenemos otro gran poder, el imperio carolingio. Ocupa todo lo que hoy es Francia, Alemania y prácticamente toda Italia, y tiene una gran entente con el papado de Roma, con el obispo de Roma. Es decir, esa entente hace que prácticamente lo que hace el imperio carolingio es lo que hace el papado. Y, muy importante, defiende la iconofilia. Hay un sínodo en el 825 donde de aquellas dos, iconodulia, ¿no?, están a favor de las imágenes, pragmatismo con los árabes, porque en realidad ellos no tienen en ese momento gran problema con los árabes. Los árabes están aquí abajo, los islámicos, y aquí ellos han hecho una marca, una gran frontera, la marca hispánica famosa, y no tienen un gran problema con eso. Por lo tanto, pueden mantener la economía. Pero fijaros en el imperio bizantino, que es este, que llega hasta las Baleares en ese momento. Y el imperio bizantino está, como los asturianos, recibiendo todo el ataque brutal del imperio árabe. Tan brutal que en el 717-18 hay un asedio que dura años. Es decir, los árabes querían destruir el imperio bizantino. Si hubieran destruido el imperio bizantino, probablemente hoy hablaríamos árabe, sería bastante probable. Bien, esta es la realidad. ¿Y qué hay en el imperio bizantino? Bueno, pues hay dos emperadores, yo me quedaría sobre todo con este. Teófilo el Justo es prácticamente coetáneo, muere en el mismo año. Teófilo y Alfonso II mueren en el mismo año, 842, y los concilios que hacen, Santa Sofía 815 y Blaquerna 837, iconomaquia, es más, el 837, iconomaquia estricta, ni una sola imagen en un templo cristiano. Es lo que propugnan en el concilio de Blaquerna 837. Ellos tienen guerras horribles con los árabes, igual que los asturianos. ¿Y cómo es la península en ese momento? Bueno, a grosso modo, el reino de Asturias es esto, va desde el Deva guipuzcoano, Álava, llega hasta el Miño. Hay que considerar que toda la zona del Duero era un glacis, era una zona probablemente de escasa población, una zona tapón entre uno y otro, y el califato lo está pasando mal porque tiene dos grandes áreas rebeldes, en Mérida y en Toledo, y luego hay un grupo singular, los Banu Qasi, que son descendientes de un duque visigodo que se llamaba Casio y que se mantienen ahí independientes. Bueno, en cualquier caso, quiero deciros que España, el Emirato en ese momento, bueno, lo está dejando relativamente tranquilo al reino de Asturias. Y no olvidemos que las Islas Baleares, con toda probabilidad en ese momento, pertenecen a
Imperio Bizantino. Es decir, el Imperio Bizantino no está lejos tampoco de Asturias. No está tan lejos, no está en el otro extremo del Mediterráneo. Le tenían prácticamente ahí. ¿No? Quiero llamaros la atención sobre este hecho. Es muy común decir que Alfonso es un súbdito, vamos, es feudatario de Carlomagno, que tiene una alianza con Carlomagno. Eso no se sostiene de ninguna manera a mi criterio. Fijaros, ¿qué rito litúrgico hace Alfonso? El rito hispano-visigodo, el rito toledano. La crónica, de hecho, dice que impuso, restauró, tanto en el palacio como en la iglesia, el rito toledano. Fijaros lo que dice el Concilio de Frankfurt del 794. Dice que todos los cristianos de Occidente tienen que seguir el rito romano. El rito me refiero a cómo se hace la misa. El rito romano se refiere a la misa tal como la defendía o como la consideraba el Papa, ¿no? De aquella época, que es el que seguimos ahora. Bien, con la evolución correspondiente. Bien, ese rito romano. Pero fijaros lo que dice en el propio Concilio de Frankfurt, dice que la invasión, está escrito en el propio concilio, dice que la invasión islámica de España ha sido un justo castigo por la heterodoxia del oficio gótico. El oficio gótico es el hispano-visigodo. O sea, en ese concilio dicen que los españoles, los hispanos, están sufriendo el castigo de los musulmanes porque tienen un rito que es ético. Bueno, pues Alfonso dice que no. No toma el rito romano y sigue con el rito hispano-visigodo. Y también en ese mismo orden del 816, bajo Carlomagno, se ordena que todos los monasterios sigan la regla de San Benito. Y en cambio, en Asturias se seguirá con la regla de San Fructuoso, que se llama también de San Isidoro Santos Padres, la regla propia del reino visigodo. Es decir, no hace caso en absoluto a Carlomagno. Es más, no le hace caso a Alfonso, no le hacen caso los siguientes reyes, no le hacen caso los reyes de León, y hay que esperar hasta Alfonso VI, hay que esperar hasta el 5 de marzo de 1075, realmente 1080, cuando se hace el Concilio de Burgos, y por fin se pasa al rito romano, no sin mucha oposición, y por fin se pasan todas a la regla de San Benito. O sea que de carolingios no era el reino asturiano. De franceses nada. Nos afrancesamos en la época de Alfonso VI, o romanizamos en la época de Alfonso VI. La arquitectura, voy a ir rápido, pero sí quería llamaros la atención sobre un hecho. Santillano siempre llama mucho la atención por esta elevación tan grande, parece, llama mucho la atención. Vemos una nave, pero de repente vemos un transverso aquí, que es enorme, además es casi tan grande o más que la propia nave. Y eso es lo que me hace pensar que eso era para reunir gente. Además tiene una sonoridad espectacular. Cuando entréis en el templo, fijaros que es ideal, los que os gusta la música, los coros, tiene una sonoridad espectacular. Es decir, es ideal para poder hablar a la gente. Por eso sospecho que pudo ser fácilmente un templo conciliar, para hacer un concilio, para que los obispos se reunieran y hablaran. Y fijaros en un detalle, esta entrada, porque es una entrada, es un vestíbulo, es ideal para entrar un personaje importante, el rey. El rey que además esta entrada, si cruzáis ahora la autopista, vais a la fábrica de armas, que es donde está básicamente el palacio del rey. Por tanto, tenía una entrada común y esta entrada probablemente era entrada, ¿no? Bueno, aquí vemos el templo, que tiene unas características arquitectónicas que no me voy a parar. Aquí veis la gran entrada que yo creo que es por donde hacía la entrada del rey. Detalles de los sillares a sobre el tizón. Bueno, por supuesto, la típica cámara secreta, con la ventana, etc. Bueno, se discute mucho. Bueno, y esta construcción, bueno, yo veo profesores, eminencias, que, bueno, no tiene rasgos, no parece visigodo. Bueno, yo no soy especialista en arte, en arquitectura, pero yo veo San Pedro de la Nave, ahí en Zamora. Y veo San Juan de Baños, ahí también en Castilla. Y luego veo San Julián de los Prados. Y digo, pues la verdad, yo no los veo tan distintos. Es decir, yo creo que al final las raíces de San Julián arquitectónicamente también son visigodas, también son hispanas. Desde luego no tienen nada de carolingias. Hemos estado en San Jeremí de Pérez de la misma época que esto, no se parece en nada, en absolutamente nada. Y en cambio, pues estas iglesias hispanas, a mi juicio, sí que se parecen bastante. Y vamos al meollo de la cuestión, que son las pinturas. Fijaros, este es un dibujo precioso de Anita. Fijaros, esta es la entrada realmente. Nosotros hemos entrado al templo y estamos viendo las pinturas que están encima de la entrada principal desde fuera, desde el ábside hacia la nave, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos unas cortinas, unos cortinones probablemente
Y vemos dos ventanas realmente que nos están enseñando sendos templos, sendos palacios, palacios singulares. Fijaros que esto es la otra imagen. Esto es cuando miramos desde la nave hacia el ábside, hacia el fondo de la iglesia. Bueno, veo lo mismo, una imagen simétrica, ¿no? No exactamente igual, pero veo lo mismo. Fijaros que esto es espectacular. Cuando yo he entrado a ese transepto, a esa parte transversal, y miro hacia la nave, me encuentro con esta grandiosidad. Es un arco de triunfo romano, donde tengo la gran cruz, tengo las cortinas, tengo palacetes, muchos palacios. Fijaos en este detalle que muestre aquí unas copas, unos cálices, realmente cálices, y más cortinas. Cuando me fijo, esta es una foto real, como está ahora, esto es como debió ser, tal como nos ha regalado, y fijaros en un arco de triunfo romano, por ejemplo el de Medinaceli, es un arco de triunfo romano, es un triunfo militar y es un triunfo teológico, es un triunfo sobre el Islam, tanto desde un punto de vista guerrero como desde un punto de vista intelectual. Bien, esto es sobre los ábsides, es decir, mirando hacia el fondo, y veo lo mismo, la gran cruz, las cortinas, los palacios. Fijaros, si lo miro todo en conjunto y yo quito las 4 cruces, porque son 4 cruces nada más, ¿esto valdría para un palacio civil o valdría para una mezquita? Lo único que nos lleva al cristianismo son las 4 cruces, que son muy singulares y que yo me gusta llamar las cruces santullanas. Porque no hay más. Bien, estos son los ábsides, que los ábsides ya prácticamente solo tienen cruces y figuras geométricas muy bonitas de distinta morfología. Fijaros en los dos paneles, en los dos hastiales, este es el que mira hacia la puerta por donde yo supongo que entraba Alfonso desde su palacio, entenderme, en la fábrica de armas. Fijaros que es lo mismo, los grandes palacios singulares, que estos se llaman toros, con cúpula, palacios, y los estamos mirando desde ventanas, ¿no? Aquí las cortinas están corridas para ver los palacios. ¿Vale? ¿Qué significan estas pinturas? Vamos a la primera. Importante, la cruz, único signo cristiano santullano, no hay más. Es una cruz imponente y está, insisto, flotando. Fijaros, en Capadocia, en la iglesia de San Basilio de Sinasos, Capadocia es el centro de Turquía, existe una iglesia, que es esta de San Basilio, donde nos explica el significado de esta cruz que también está flotando. Dice, cruz en el aire, estados en aire, con la inscripción, Cristo así figurado no sufre daño, porque no es posible representarlo por la imagen. Es decir, estas cruces flotantes están hablándonos de Cristo cuando asciende hacia el cielo. Nosotros hablamos a veces del cielo, pero en aquella época no se hablaba del cielo tanto, se hablaba de la Jerusalén celestial. Es decir, si leemos la Biblia y los teólogos nos dicen el significado de Jerusalén celestial, para que en aquel momento se entendiera, era realmente, o es realmente, una ciudad donde habitan los justos. Es decir, es donde ha subido Cristo, donde está Dios Padre, por supuesto, y donde habitarán los justos en esa ciudad. Bien, pues cuando asciende esta iglesia, que es totalmente iconómaca también, no tiene un solo santo, son solo cruces y figuras geométricas, y algún edificio también, señala que esa cruz es así, porque no se puede representar a Cristo por una imagen, y representándolo como una cruz, no lo dañamos, no le estamos blasfemando. Fijaros los palacetes con las cortinas separadas. Y fijaros en los cálices. Siempre cálices metidas entre las cortinas. Tiene una clara significación eucarística. Es evidente que este es un copón. O sea, y el cuerpo que está dentro es un cuerpo glorioso. Porque hay que insistir que el cuerpo con el que Jesús está en la Jerusalén celestial y con la que estarán los justos no es el cuerpo que tenemos aquí, es el cuerpo glorioso.
clara referencia, a mi juicio, a los cuerpos gloriosos que habitan en los palacios, que son las residencias de los justos, de los santos, en la Jerusalén celestial. Bien, pero vamos a ir más concreto. Este libro es la base en la que basamos mi teoría, recoge los textos bizantinos pertinentes a la iconografía. Y hay dos, Eusebio de Cesarea, esos dos que os hablé al principio, y Epifanio de Salamina. En estos dos textos encontramos las referencias explícitas y concretas, a mi juicio, de lo que vemos en San Julián de los Prados. Empiezo por Eusebio de Cesarea. Para mí, Eusebio de Cesarea, en la carta a Constanza, me está explicando la cruz, aparte de la que hemos visto ahí en San Basilio de Sinasos, en Capadocia. Fijaros en esa carta a Constanza. Constanza es una hija de Constantino el Grande, que le pide al obispo Eusebio que le envíe una imagen de Jesús. Y Eusebio le contesta y le dice: ¿cómo te voy a dar una imagen en forma de esclavo y de la carne de la que él se revistió por nosotros? Cuando realmente lo importante es su característica de ser divino, de ser Dios. Y por eso, ¿quién sería entonces capaz de representar en contornos y con colores muertos y sin vida los destellos brillantes y centelleantes de tal dignidad y gloria? ¿Qué diremos cuando, habiéndose despojado de la mortalidad y lavado de la corrupción, cambió la figura de la forma de siervo en la gloria del Señor Dios, después de su victoria sobre la muerte, después de la ascensión al cielo? Es decir, no puedes representar a Cristo, únicamente hacerle la referencia por la cruz vivificante. Es decir, no podemos representar a Cristo porque Cristo, como veremos, es Dios, pero es hombre, pero es Dios, y Dios es invisible. Y cuando asciende en un cuerpo glorioso que nosotros no podemos ver y menos representar. La historia eclesiástica, que es un libro también de Eusebio, fijaros que habla que la gloria de la Virgen, cuando resucitamos, es en los palacios de Dios, más allá de los cielos. Y ahí estaremos con el mismo Cristo Jesús, bienhechor y salvador universal. En estos palacios, los palacios de Dios, estos son los palacios de Dios, que están en San Julián de los Prados. Eusebio de Cesarea. Vamos a Epifanio de Salamina. Epifanio de Salamina, las cortinas. Tenemos dos textos. La carta a Juan de Jerusalén, que hace Epifanio, le envió una carta a otro obispo, amigo suyo, Juan de Jerusalén, y se queja amargamente de que los cristianos ponen imágenes en las cortinas. En aquel momento usaban mucho cortinas en todos los lugares. Las arranca, las quita, y le envía otra cortina sin imágenes. Y se lo reitera. Le ruego que tenga bien pedido a que acepte la nueva cortina. También le exhorto a que mandes que tales cosas no se pongan más en las iglesias. Y dice que esa cortina tiene que significar la imposibilidad de ver, de visualizar a la divinidad. Y la divinidad que se manifiesta también en todos los santos, que tienen esa parte divina. Y lo dice: con virtud pongamos sus mandamientos en el lugar de sus imágenes. No imágenes, sino copiar sus virtudes, copiar sus acciones. Y dice: ¿cómo entonces queréis ver a los santos, que han de resplandecer en gloria, representados en algo vil, muerto y sin voz? Puesto que el Señor dijo de ellos: serán como el ángel de Dios, es decir, los santos. Cuando entendemos santos es todos los que se salvan, todos los justos. Van a ser iguales, dice, serán como el ángel de Dios. Y los ángeles son invisibles. Y además dice: pero yo os digo que los ángeles tampoco quieren que la gente se arrodille ante ellos. Es decir, ellos estaban en contra de tener una imagen y arrodillarte delante de la imagen. Y él les dice: es que el Señor lo ha dicho, serán como los ángeles. Y los ángeles no quieren que se arrodillen y son invisibles. Por lo tanto, los santos son invisibles y no podemos representarlos en algo vil, muerto y sin voz, como es una imagen, ¿no? El concepto de la cortina creo que es muy claro, el mensaje que está lanzando en San Julián, y es de Epifanio de Salamina. Quiero deciros una cosa, aquí es la síntesis. Tenemos los palacios, domus, palacios visibles, imaginables, a tenor de las palabras que también aparecen en la Biblia. Cuidado, Eusebio no se las inventa. En la Biblia, la carta a los Corintios de San Pablo, se habla de los palacios de Dios donde habitarán los justos, el cuerpo glorioso, es decir, es la Jerusalén celestial. Jesús el Salvador, en su ascenso a la Jerusalén celestial, solo es lícito representarlo mediante la cruz. Dice, eso lo dice tanto Eusebio como Epifanio y Salamina, los dos grandes padres económicos, por eso la cruz santillana.
las almas de los justos habitando la Jerusalén celestial poseen un cuerpo glorioso que, al igual que el de Cristo, no podemos ver ni imaginar, por eso aparecen cojones, son los que habitan en estos palacios. Y así se oculta la transubstanciación, el misterio de la divinidad y de lo divino, inaccesible a los sentidos, de Epifanio de Salamina. Epifanio de Salamina recuerda la frase que le dice Dios a Moisés, cuando Moisés le dice, Señor, déjame ver tu rostro. Y le dice Dios, si me vieras no podrías seguir viviendo. Lo reitera una y otra vez Epifanio de Salamina. Quiero deciros que tanto Eusebio de Cesarea como Epifanio de Salamina, ahora no los conoce casi nadie, pero en aquel momento, en el siglo VIII, el siglo IX, eran más conocidos que Messi. Es decir, eran los principales teólogos de la época. Era como ahora, y perdonadme, era como ahora Carlos Marx. Que todo el mundo conoce a Carlos Marx, porque es un gran pensador y es conocido. Bien o mal, pero es conocido. O como Hegel. O sea, son grandes pensadores. Entonces, en aquel momento, estas dos personas, estos dos pensadores, estos dos padres de la Iglesia, porque son padres de la Iglesia, eran muy conocidos. No eran desconocidos. Y para mí, Alfonso perfectamente los conocía y los teólogos los conocían. Tener presente que cuando se construye una iglesia, hay un arquitecto, pero hay un teólogo. Los dos son los que hacen la iglesia. Y se lo presentan al rey y el rey lo acepta porque está en total coordinación con su arquitecto y con su teólogo. Bueno, y hablamos de la economaquia, de esa oposición a las imágenes en el tiempo de Alfonso II en particular y a mi juicio creo que en todo el reino de Asturias en general. Fijaos en lo siguiente. Los concilios eran las reuniones de los obispos de toda la cristiandad en los primeros siglos, que eran los que determinaban realmente cuál era la doctrina correcta, la doctrina católica. Hoy interpretamos que es lo que dice el Papa. En aquel momento lo católico significa universal, y lo católico era lo que se expresaba en los concilios. Lo ortodoxo, lo correcto y lo católico. Estaba unido. Bien. El primer concilio de la Iglesia es el concilio de Nicea, se hace en el 325. Nicea, que todavía existe, Ignik, es un pueblecito precioso de Turquía, donde no hay un solo cristiano a día de hoy, ni uno solo. Pero ahí se reunieron los obispos bajo Constantino y allí hicieron el credo. Por eso hablamos del credo de Nicea. Bien, y en el credo lo fundamental es que Jesús es Dios y hombre. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Es decir, es Dios y es hombre. Tiene dos naturalezas. No importa. En el siguiente concilio, que también es alrededor de Constantinopla, es decir, es en Bizancio, en Calcedonia, en el 451, van más allá y dicen, Dios, Jesús, es Dios y hombre. Tiene dos naturalezas, pero esas dos naturalezas son inseparables, son incircunscribibles, es decir, no actúa unas veces como Dios y otras como hombre. Siempre es a la vez Dios y hombre. Eso dice el concilio de Calcedonia. Se basan en todos estos textos que habíamos visto antes, Eusebio de Cesarea y Constantino V, que es un emperador de la época, Epifanio de Salamina, y en el 754 hay un concilio en Viena que se considera tan ortodoxo, tan católico como estos, donde dice que si Jesús es incircunscribible, es decir, si Jesús no podemos separar sus dos naturalezas, divina y humana, pues separarlo en una imagen, estamos separando lo que es inseparable. Es decir, yo no puedo representar el aspecto humano de Cristo porque de alguna manera estoy separando una única persona que es inseparable de sus dos naturalezas. ¿De acuerdo? Eso dice el concilio de Viena. Esta es la base de todo el movimiento iconoclástico. En cambio, en el concilio de Nicea II se dice lo contrario. Y esto es lo que realmente va a predominar en Roma y en el Papa. En el concilio de Frankfurt, del 794, que antes había hablado, están a favor de las imágenes. Sí que dicen que sin excesos, no hay que adorarlas. Y es cuando aparece la diferenciación, que realmente es muy sutil, entre adoración y veneración. Claro, si alguien ve venerar o adorar desde fuera, no lo distingue. Es decir, ponemos una vela, nos arrodillamos ante una imagen. Y dices, estamos venerando la imagen. Pero a quien estamos lanzando es al ser divino, ¿verdad? O al santo. Y
Y eso es lo que dice el Concilio de Frankfurt. Es decir, es una posición ligeramente, no intermedia, porque está más cerca de Nicea II que de Hieria, pero es el que está marcando la diferencia entre iconoclastas o iconómacos e iconólogos, ¿no? ¿Y qué es lo que está justo cuando se construye Santillana? Santillana habíamos quedado que se construye, vamos a ver, entre el 820 y 840, ¿no? 830. Bueno, pues en el Concilio de Santa Sofía del 815 se dice que las imágenes sagradas son causa frecuente de idolatría entre las masas y deben eliminarse de los santuarios. Textual. Y es lo que hace Alfonso II. Sigue el Concilio de Santa Sofía, palabra por palabra. Es un concilio bizantino, económico. El Sínodo de París, que quedaba más cerca, estos son los carolingios, de los 825, dice que las imágenes no solo son útiles, sino que también sirven para acercarse a lo divino y deben ser veneradas, aunque no adoradas. Es lo que seguimos ahora, ¿no? Bien, fijaros que esto no le convence a Alfonso. Alfonso no pone una sola imagen, no considera las imágenes sagradas útiles para nada. Parece que está siguiendo más esto. Pero fijaros, va más allá. El Concilio de la Gerna del 837 dice que la imagen sagrada es un ídolo. Lo ortodoxo es el aniconismo riguroso en los templos. Solo es lícito mostrar el signum salutis, la cruz. Es lo que hace Alfonso. Alfonso está aquí, no está aquí. Está en Bizancio, está en la iconomanía. Bien, si fue iconoclasta, iconómaco, el reino de Alfonso II, pues yo intenté en mi teoría ponerla a falsear, es decir, busqué algún dato que pudiera contradecirlo, a ver si estaba viendo un espejismo. Y entonces empecé a fijarme qué es lo que implica ser iconómaco en ese momento. Bueno, implicaba oponerse, desde luego, monarquía al culto de imagen algo, ¿no? Tenía que haber imágenes en nada, nada sagrado, nada relativo a la iglesia o a lo litúrgico. Otra cosa, también entender la legata, esto es un tema importante y se puede entender bien como una vía de superación, es decir, en el concepto de Santiago, la oración solo se dirige al Salvador, no se puede dirigir a un santo, es decir, ellos no estaban convencidos de que el santo pueda interceder. La intercesión de los santos no es algo que a los iconómacos les convenciera. De tal manera que ellos insisten en que la oración se dirige solo al Salvador. Es decir, no se dirigen a San no sé quién para que nos haga de padrino y nos ayude. Ellos solo la oración se dirige al Salvador. Estaban muy por la labor de restringir los prodigia a lo pretérito. ¿Qué quiere decir eso? Los prodigia, los milagros. No eran muy aficionados a los milagros. Los milagros, dice, por ejemplo, San Isidoro, estuvieron bien y fueron necesarios cuando surge la religión, cuando surge el cristianismo, porque era necesario dar calor a ese nacimiento. Pero después incluso los considera pecado de orgullo, porque dice, tú tienes que ser el que lo consigas por tus obras y no esperar ningún milagro. Es decir, es una religión bastante rigorista y bastante fuerte, bastante dura. Y también muy importante estar en cualquier fervor por las reliquias muy atemperado y no promover las peregrinaciones. Es decir, las reliquias se respetan pero no se revelan. Entonces yo intenté buscar si todo esto es claro y es fuerte, se cumplía en el reino de Asturias, particularmente en la época de Alfonso. Y lo primero que veo, ¿no imágenes sagradas? Bueno, pues hay un texto fantástico de la Biblia de Danila. Es una Biblia que se descubrió en un monasterio en el sur de Italia, que resulta que los especialistas han demostrado que se hizo aquí, en Oviedo, en la época de Alfonso II el Casto, por un escritor, por un escriba que se llama Danila, y es una Biblia enorme que no tiene una sola figura sagrada. Cero. No verá absolutamente nada. Lo único, la cruz. A veces el texto en cruz, pero nada más que un adorno. No verás una figura relativa a nada. Jesús, la Virgen, a nada. Absolutamente nada. A ningún profeta, nada. Fijaros, mientras tanto, lo que se hacía en el Imperio Carolingio. Imágenes por todos los lados. Los libros carolingios son libros llenos de imágenes. Pero en Asturias no hay nada. Me fijé en el testamento de Alfonso II de Castro. El testamento de Alfonso II de Castro es un documento muy interesante, que se ha estudiado bastante. En cualquier caso parece fiable, que efectivamente tiene fondo escrito bajo voluntad
segundo se le llama testamento, pero en realidad es una donación, no es cuando él fallece, sino es una donación. Y me quedé con 3 frases en ese testamento. En una de ellas él dice, se declara esclavo de Dios. Esclavo. Es el único rey que se declara esclavo de Cristo. Normalmente somos sus siervos, no, él es esclavo de Dios. Es una frase, la subrayo, porque veréis que el único que se declara también esclavo de Dios es su coetáneo Teófilo, emperador también económico. Y habla del Deus absconditus, del Dios invisible. Tú, Señor fortísimo, que eres Dios invisible, Dios de Israel, Salvador. Claro, Dios invisible. Y tercero, insiste por la invicta y venerable señal de la cruz. Es llamativo que en una donación se haga este alarde teológico, ¿no? Tan sustancial. Bien, cuando nos paramos, fijámonos, un sólido del emperador Teófilo. Un sólido era una moneda de oro muy importante en aquella época, y lo mismo, griego, pero él se declara esclavo de Dios, siervo de Dios. Son los únicos. Él, Teófilo, el emperador Teófilo, que son coetáneos y mueren en el mismo año, insisto, absolutamente contrario a la representación de imágenes en los templos. Este es el que los prohíbe y los considera fuente de idolatría, y prohíbe terminantemente, salvo la cruz. Es muy llamativo ver las monedas bizantinas, porque se ve que en el reverso aparecía normalmente Cristo, o la Virgen, y en este periodo solo aparece la cruz. No aparece jamás en las monedas del periodo iconoclasta, económico, más que la cruz. Fijaros, por ejemplo, Constantino V Caballeros, que es un emperador bizantino, que es un iconoclasta desde esta época, dice, Dios es invisible como lo confesamos en el dogma. En los textos parece que sí, tiene el mismo lenguaje que Alfonso. Dios es invisible como lo confesamos en el dogma. Se conserva en Estambul una iglesia de su época que tiene solo eso, una cruz. En el ábside, no hay más. No hay una figura relativa a nada más. Y aquí aparece él con la cruz. Bien, Alfonso habla de la venerable señal de la cruz. Fijaos en 2 detalles. Constantino V dice, nosotros solo nos arrodillamos delante del venerable signo de la cruz. Y fijaros más, León V, que es otro emperador iconoclasta de esa época, escribe, el Señor, no soportando que el Cristo sea pintado como una imagen sin voz y desprovista de aliento, atrapada en una materia que rechazan las Escrituras, porque es verdad que las Escrituras, la Biblia dice, no dibujarás nada, graba el 3 veces santo signo de la cruz, la gloria de los fieles en las puertas del palacio. Claro, esto es un dato conocido. En ese año, en el 815, había una imagen de Cristo sobre la entrada del palacio imperial. Entonces, este emperador ordena que se quite esa imagen y se sustituya por una cruz. Y escribe esto. No soporta el Señor que el Cristo sea pintado con una imagen. Entonces, pone 3 veces en la cruz. En el reino de Asturias hay historiadores que dicen que la cruz es un signo obsesivo de los reyes asturianos. ¿Es verdad? Todos lados, cruz. Fijaros que en el palacio de Alfonso III, y en las fuentes, como Alcalá, o en lo que nos ha quedado de las cruces de los edificios asturianos, siempre es exclusivamente la cruz. Nunca veremos, no sé, un Cristo, una Virgen, un santo. La cruz. Nada. Bueno, y aquí vemos San Julián de los Prados. Ni una sola imagen sagrada. Solo la cruz. Fijaros lo que se hacía en ese mismo momento, en Aquisgrán, en el Imperio Carolingio. Ese mismo momento, lleno de santos, por todos lados. Estuve en Saint-Germain-des-Prés, que es un pueblecito muy cercano a Orleans, donde vivió un obispo de origen español, Teodulfo de Orleans, que fue el mejor consejero cardenal. No tiene nada que ver con San Julián. Aquí vemos figuras, santos, por todo. Fijaros en Roma ya es la eclosión de las imágenes. Santa María Antigua es de esa misma época.
llena de imágenes, hasta arriba de imágenes. Santa Praxedes, llena de imágenes, todos santos, 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 por supuesto, la Virgen, Jesús, todo lo que yo conozco. Bueno, y por último voy a lo último, voy acabando, y quizá a lo más polémico, pero hay que rendir a la verdad nos hará libre. Y quiero deciros, ellos tenían, los iconoclastas, respeto, pero no veneración pública por la Virgen. Sé que os va a llamar la atención a muchos, pero vamos a hablar de Santiago. Bueno, y Santiago. O sea, parece que Alfonso es el origen, ¿no? El rey del culto a Santiago y del primer peregrino, y en fin, estamos celebrando, ¿no? Bueno, vamos a la ciencia, vamos a los hechos. Y los hechos son los siguientes. Sí que es cierto que tenemos un himno a Santiago, pero cuidado, un himno a Santiago, que lo declara en España, pero que es de la época de Montserrat. Y Montserrat es enemigo de Alfonso II. De hecho, se lo dedica a Santiago y al rey Montserrat. No. Segundo, un silencio absoluto de todas las crónicas historianas, que están escritas entre el 870 y el 863. Es curioso. O sea, se descubre la tumba del apóstol, teóricamente empiezan las peregrinaciones, y los textos que escriben la historia de aquella época, por los propios asturianos, no dicen absolutamente nada, ni una palabra. Segundo, los textos que hablan de Alfonso II y Santiago son falsificaciones muy tardías, todas. Son del siglo XII. Tenemos que ser reales, tenemos que rendir culto a la verdad. Os emplazo a este libro, Los Reyes de Asturias, Orígenes del culto a la tumba del apóstol Santiago, por diversos profesores, Raquel Alonso, que es una verdadera eminencia en estos temas, y lo expone perfectamente. O sea, eso no lo digo yo, lo dicen los profesores. Por ejemplo, la primera supuesta referencia a Alfonso y Santiago aparece en un documento que se llama La Concordia ante Altares, que data de 1077, aunque la copia que tenemos es de 1935, y es una falsificación elaborada en las finales del siglo XI, que hacen los monjes ante Altares para defender sus derechos y dicen, no, es que esto nos lo dio un rey, que ya no se acordaba de él nadie, Alfonso II. Por eso, bueno, pero es una falsificación. Ese documento no es un documento de la época de Alfonso ni cercano. Y el otro, la directa, es el diploma A1 y A2 del tumba de la Catedral de Santiago, que son tochos de documentos de la catedral, pues también, por ejemplo, el padre García Villada, malogrado padre que fue fusilado por los republicanos en el 36, una eminencia que estaba escribiendo una historia de la Iglesia en España formidable, fue asesinado, obviamente. Bueno, pues él mismo, un gran sacerdote y al mismo tiempo un gran investigador, demostró que son falsificaciones, una falsificación. Esto data de tiempos del obispo Belmírez de Compostela del año 1140. Es decir, no hay constancia para nada que Alfonso II tuviera nada que ver con Santiago y con el culto a las reliquias de Santiago. Es más, vamos a la arqueología. Bueno, pues en la arqueología, en este texto, los textos de los estudios arqueológicos que se han hecho, vemos que las excavaciones arqueológicas debajo de la iglesia que hizo, sí, Alfonso III el Magno, no Alfonso II de Castro, III el Magno, mucho más tarde, y el mausoleo original romano, pues no hay nada. Como mucho, un cobertizo de barro y no lo tienen ni claro. Es decir, dicen, bueno, a lo mejor hubiera un cobertizo en la época de Alfonso II. Pero la única iglesia que han podido sacar es la iglesia de Alfonso III, que está debajo de lo que hoy es la Catedral de Santiago. Y esta sí se ha encontrado. Entonces, ¿debemos asumir que el rey Casto no levantara nada, o acaso un cobertizo indigno, para cubrir lo que se consideraba el lugar de reposo eterno del apóstol Santiago? Imposible. ¿Es posible que el Casto fuera tan cicatero en Compostela, mientras en Oviedo nos estaba haciendo las maravillas que hizo? Porque San Salvador debió ser una maravilla, Santa María debió ser una maravilla, por supuesto Santillán una maravilla. O sea, y en Santiago, encima del apóstol, no hace nada, o un cobertizo. Eso, evidentemente, Alfonso II, como buen iconómaco, no estuvo por la labor de poner en gran valor ninguna reliquia, incluida la de Santiago. Bien, pues vamos a la otra, vamos a la Arca Santa. ¿Qué pasa con la Arca Santa? Yo soy hijo del obispo Pelayo. El obispo
Pelayo fue el que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Pues, el Monsacro, las reliquias de Alfonso II, ¿no? Somos hijos de eso, ¿verdad? La realidad no es esa. El Arca Santa, los textos que hablan de Alfonso II y del Arca Santa son obra del obispo Pelayo, del año 1153. Y él dice que el arca fue confeccionada por los apóstoles de Cristo y que la habían traído para acá. No habla para nada de Alfonso VI y le da todo el mérito a Alfonso VI, que había muerto ya muchos siglos antes y el hombre no podía decir nada. Bueno, cuando analizamos el Arca Santa, el cajón de madera es de roble y de castaño, que son asturianos. Eso no lo va a decir. Y además el radiocarbono pues, nos dice que es de donde es, siglo. En el revestimiento metálico, de hecho lo dice. Se construyen esas. De hecho hay esta epigrafía árabe, porque Alfonso VI, acordaros, que es el rey que conquista Toledo, o sea, en esta época, en 1090 1100, y bueno, pues, es cuando se hace la casa, cuando se construye la casa. Y nos queda uno de las otras piezas fundamentales, y el Santo Sudario, que también lo achacamos a Alfonso II. Bueno, pues el Santo Sudario nos pasa lo mismo. El sudario se cita de pasada, por primera vez, en un documento de 1075, que es precisamente el documento de apertura de la Casa. Y de pasada, luego desaparece, vuelve a aparecer ya en el siglo XVIII. Es decir, no hay documentación previa al sudario hasta esa fecha. Y luego se hicieron, al sudario, se hicieron 4 pruebas de radiocarbono, no una, se hicieron 4, por distintas circunstancias. En el 90, 91, 92 y en el 2007, y todas lo fechan entre 660 y 890 con un 95%. Es decir, es algo que nos viene ya pues, del siglo VII, siglo VIII. En cualquier caso, no tiene nada que ver. Además, hay otra prueba irrefutable. La técnica de hilado sin torsión Z es una técnica de hilado que aparece también en el siglo XI, siglo XII, en Casusón, Rafael. Os emplazo al trabajo de Nicolotti, que es un gran especialista tanto en Santo Sudario como en la Sábana Santa, desde un punto de vista científico, no de la simbología. Bueno, y entonces, ¿cuál fue la verdadera actitud de Alfonso II ante las reliquias? Respeto, pero no veneración pública. Pues lo dicen los textos, la Sebastián lo dice. La Sebastián es una crónica asturiana, que es la que mayor nos podemos fiar de ella, muy cercana a los hechos, y dice, ocultaron reliquias de todos ellos, los apóstoles se refiere, reconditis reliquis omnium apostolorum. O sea, es significativo que la Lotense, que es el otro texto, ni siquiera lo cita. Ni siquiera aporta ese pequeño detalle. Es decir, la única referencia a reliquias que hay en todas las fuentes asturianas es este detalle. Es que dice que cuando Alfonso hace su templo de San... No San Juliano, cero reliquias, pero sí en San Salvador, porque ahí es la catedral, dice que ocultaron algunas pequeñas reliquias en las paredes. Es lo que entonces llamaban las tantilae reliquiae, que eran cajitas pequeñas que a veces se encuentran, que metían en las paredes, a lo mejor era pues, algún pequeño detalle de algún personaje que ellos consideraban santo, y lo ocultaban en la pared, quedaba ocultado, es decir, no había culto a esa reliquia, porque es que no sabían ni dónde estaba, se ocultaban las reliquias. Las reliquias no se exponían para la veneración de ninguna manera. Es decir, coincide, por lo tanto, con el planteamiento iconómaco que estamos esbozando. Bueno, y termino. Mirad, esta es la imagen de Alfonso por inteligencia artificial. Y quiero leeros, para terminar, unas frases que la que yo creo que es la más grande, la más sabia de las especialistas francesas en iconoclastia bizantina, se llama Françoise Seppi, la conocimos en el Instituto Católico de París, publicó un libro fantástico que se llama L'Histoire des Iconoclastes, la historia de los iconoclastas, y es estas frases, y me gustaría que pensáis un poquito en la frase y en San Julián. A ver si os cuadra. Dice Marie-France, la economaquia fue una doctrina fundamentada sobre la oración dicha y cantada. Es decir, los iconómacos rezaban en alto y cantaban. Yo a Santillano me imagino a los fieles rezando en alto y cantando. Su sonoridad es magnífica, dirigida con espiritualidad. Y de una doctrina de combate establecida para evitar desaparecer. Es decir, los iconómacos bizantinos, como los asturianos, tenían una guerra a muerte con el Islam. No se podían permitir muchas proleturas. Era una religión de combate, una religión
establecida para evitar desaparecer. A mí me encaja con Asturias esa parte del relato. Donde el soberano ejerce como genuino sacerdote. Es decir, Alfonso, muchos historiadores dicen, es que fue monje, es que fue casto, o sea, es que se comporta como un sacerdote, se comporta como él quiere guiar a su pueblo a la salvación y lo salva tanto gobernando como teológicamente también. Donde solo la cruz es el único signo venerable, que no miente ni blasfema. Quiere decir que no miente porque cuando yo veo una imagen, no lo sé si esa imagen correspondía al santo o a Jesús, me la estoy inventando, nadie lo ha visto, nadie lo recuerda. Entonces, el signo venerable de la cruz no miente y no blasfema sobre la unicidad de la persona de Cristo, humana y divina a la vez, de forma inseparable. Yo veo Santillano en esa frase. Y cuando lo escribe María José no está hablando de Santillano, está hablando de la economaquia en general. Y sigue diciendo, la doctrina de los económicos se estructuraba sobre dos ejes. La lucha contra los pecados que habían causado la peste sarracena, encaja también, que eran la indolencia, el vicio y la idolatría. La lucha contra la indolencia consistía en ser activos. La economaquia era una religión de actividad. Tú te salvas por tus actos, no por lo demás. Contra el vicio de ser frugales, es decir, más frugal que Alfonso no puede ser, es decir, por casto, y seguramente fue un hombre espartano, sin duda. Y contra la idolatría, en evitar las imágenes que pudieran ser objeto de adoración. Cuando leí este texto, porque Alfonso no contradice, y Santillano, desde luego, no contradice para nada, lo que piensa Marie-France Joséphine realmente como síntesis de lo que fue la economaquia, que está hablando de la economaquia bizantina, no está hablando de esto. Bueno, muchas gracias por arrancar todo este sermón. Bueno, muchas gracias a ti. La verdad que ha sido una exposición. Vemos que este ensayo, por su precisión, su erudición, y no solo eso, también Francisco Avelino, tu modo de expresarlo, porque comunicas muy bien y yo creo que nos llega muy bien el mensaje. Y ya más, no manipulas la historia porque intentas ver desde el primer momento con los ojos de quien estás hablando, ¿no? De Alfonso, de los iconoclastas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos trasladas esa verdad que tú quieres transmitir en lo que haces. ¿Alguna pregunta? Yo creo que... ¿Hay alguna hipótesis o cómo pudieron llegar esos resultados de esos concilios? ¿Qué líneas de comercio o de comunicación o personajes concretos? Claro, sí, esa es la pregunta, me alegro mucho con ella porque esa pregunta fue la que me hice cuando estaba haciendo la investigación. Claro, yo me dije, bueno, pero esto cómo llegó. Yo tenía claro ya hace unos años, cuando daba vueltas ese recorrido años, yo tenía claro que esto era así. Yo dije, bueno, evidentemente Alfonso es un rey económico, Santillano es económico y el reino es económico. Vive en Danila y todo lo que podemos ver es económico. Pero ¿cómo había llegado, no? ¿Cómo había llegado? Bueno, claro, yo no tengo los datos exactos de cómo era el contacto, o que debió haber, seguro, entre el reino de Asturias y el imperio bizantino, ¿no? Pero claro, cuando me fijo en el mapa que hemos visto, vemos que tampoco están tan lejos. Sí. Tampoco están tan lejos. Es decir, a veces tenemos la idea de que están ahí en el otro extremo del Mediterráneo, pero no estaban en las Baleares. Pero no solo eso, en el libro lo desarrollo, no es para que lo compréis, en el libro lo desarrollo esas hipotéticas conexiones. Fijaros, ayer lo hablábamos con el profesor Lorenzo Álvarez. Resulta que vemos en San Miguel de Lillo, que estaba antes en Santa María de Naranco, en Palacio, vemos dos representaciones del hipódromo de Constantinopla, porque realmente las dos grandes bloques de piedra lo que están representando es al emperador en el hipódromo para dar la señal, o al cónsul,
para dar la señal de salida de la carrera del hipódromo de Constantinopla. ¿Cómo llegó a Asturias, al Naranco, una imagen bizantina? Ayer el profesor Lorenzo lo dijo. Dice, es que es idéntica a la imagen que hay en la basa que está en el hipódromo de Constantinopla, en Estambul, al día de hoy. O sea, al día de hoy, el que va a Estambul ve aquella base y dice, oye, pues es la misma imagen que hay en el Naranco de Oviedo. De alguna manera les llegó. Otro detalle que me aportó, por ejemplo, el profesor José Sotochica me dijo, fíjate en otro detalle de un texto. Hay un noble visigodo, que es Teodomiro. Teodomiro fue un pelayo, fue alguien que también hizo su pequeña resistencia ahí cuando los árabes invaden España y hace su pequeño reino ahí, ¿no? No duró como el de Pelayo, por tanto no tuvo otra, pero tuvo. Bueno, pues la crónica mozárabe dice que los bizantinos dicen que Teodomiro sigue, se llama Teodomiro, sigue la correcta doctrina. No dice económica, pero correcta doctrina. Pero es que la correcta doctrina en ese momento de los bizantinos es la económica. O sea que Teodomiro también debía ser económico, porque si no, no dicen eso los bizantinos. ¿Y cómo habían llegado los bizantinos a conocer a Teodomiro? Por desgracia la crónica mozárabe no lo dice, pero evidentemente fue con embajadores. Si llegaron a Teodomiro, para que os hagáis una idea, debió tener su reino alrededor de provincia de Murcia, probablemente también Albacete, o sea, era un terreno importante. Bueno, llegaron ahí los embajadores bizantinos, tampoco veo que por qué no llegaran a Asturias. Me fijé también en las rutas comerciales que seguían los bizantinos y encontré un dato muy importante. Este Constantino V Económaco, uno de los emperadores económicos, resulta que enviaba legaciones, embajadas, dice, al confín del mundo, y terminaba en Inglaterra. El Finisterrae. El confín del mundo es el Finisterrae. Lo que pasa es que habla en griego. El Finisterrae, sabemos lo que es. Es Asturias, la zona de Finisterre, la zona del ángulo más extremo de la península. Y está diciéndonos que enviaba comercio y que enviaba embajadas a estas zonas. Nos consta embajadas a la zona de Gales, de los bizantinos. Y resulta que, cuando indagué un poco más, veo que claro, no se ha conservado nada, pero en los distintos listados de objetos que tenía San Salvador de Oviedo, aparecen materiales, aparecen joyas que son de procedencia bizantina. Alguien las tuvo que traer. Y termino con algo más importante. Fijaros en la Cruz de los Ángeles. Bueno, pues la Cruz de los Ángeles, su sistema de fijación del oro sobre las piedras es bizantino. O sea, el orfebre, que siempre se ha dicho, bueno, son orfebres lombardos del norte de Italia. Bueno, es que Lombardía, no nos hemos olvidado, en ese momento, sobre todo la zona del Véneto, Venecia, era territorio bizantino. Y esa técnica de encastración de las perlas, de las joyas, en el oro a la Cruz de los Ángeles, es bizantina. Y todos sabemos que la Cruz de los Ángeles tiene la tradición visigoda, desde luego, pero es una cruz bizantina. Por lo tanto, tuvieron por eso. Por desgracia no tenemos documentación. Ayer el profesor Lorenzo nos dijo que seguro que la hubo, mucha documentación, porque en el reino de Asturias, que teníamos la idea que eran unos animales, unos borricos, el profesor ayer lo dijo, aquí mismo, dijo, vamos, en el reino de Asturias se escribió muchísimo, hubo un escritorio y se escribió muchísimo. El problema es que todo eso se destruyó, y por desgracia muchas veces de manera consciente, sobre todo en el periodo del obispo Pelayo, porque quiso cambiarnos la historia. Nos hizo una historia muy bonita, porque es una historia muy bonita, evidentemente, las reliquias, el monsacro es muy bonito, pero quizá nos ha privado otra historia que a lo mejor era tan bonita o más. ¿Alguna pregunta más? Doctor, Pero es un gustazo que me haya doctor. los vikingos atacaban la zona de Oviedo en el 844 o por ahí, ¿sabes? Hacían incursiones desde Candás, zona de todo esto. Solían venir a saquear. El rey hizo la muralla, la reforzó, porque después sabemos que esta
hacer ahí esa zona, ¿crees que habría un palacio, verdaderamente el rey estaría fuera de su zona de seguridad, visto desde mi punto militar? Sí, 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 claro. Noto que tardaría en huir, a no ser que tuvieran observadores avanzados que los tendrían en esa época. ¿Eso crees que estaría ahí verdaderamente el palacio y el cuartel de ellos? Muy, Pedro, como siempre, tienes mucha cabeza. Mira, efectivamente, porque la construcción de la que llamamos Torre Nueva, que es la torre de Alfonso III, que está pegada a la Cámara Santa, evidentemente se hace porque tienen miedo a los vikingos. Los vikingos eran la leche. Siempre las películas salen de buenos, pero eran unos pedazos de elementos a peor. Eran salvajes que se iban a matar y robar y esclavizar. O sea, y la cuestión es que los vikingos daban golpes de mano. Es decir, ellos no es que vinieran a las bravas, daban golpes de mano. Ellos llegaban a la ría, a Avilés, saqueaban y se iban. Por eso se construye una fortaleza bestial formidable que es Gauzón. Gauzón, que todavía se puede ver, el castillo de Gauzón, ahí en Gozón, al lado de Salinas. Ese tiene un objetivo claro, y es cortarles las alas a los vikingos, que se metían por la ría y venían para acá. Pero ellos, entre medias, muchas veces había destacamentos militares. Los vikingos eludían el destacamento militar. Ellos iban a donde estaba el minero. Entonces, si las tropas regias, porque hay que pensar que Oviedo, que yo he calculado que tenía unas 11 hectáreas, más o menos como la mitad de lo que podía ser Astorga entonces, alrededor de las 22, 24 hectáreas, que es una ciudad muy modesta, pero una ciudad, no podía albergar, pues no sé, yo calculo que como mínimo, porque el poder se basa en la fuerza, Pedro, tú sabes muy bien, que eres militar, y al final, ahí como mínimo tenía que haber 1.500, 2.000 soldados de élite, porque si no, no dominas un terreno tan grande, me refiero pegado a Alfonso, luego tendría otras tropas que lo obedecerían, etc. Pero digamos, pegaditos a él, no creo que menos. Y esos no podían estar en Oviedo, por ejemplo. Y en cambio, en esa llanura podían estar. Los vikingos, muy bien, escurrirían el bulto con la tropa principal, evidentemente, harían el golpe e intentarían marcharse lo antes posible. Es un poco la tesitura. Fijaros en un detalle. San Julián de los Prados y su palacio, el palacio que hemos visto, el palacio que ahora es la fábrica de armas, ese palacio sabemos que en época de Alfonso VI, en época de Alfonso VIII, se convierte en un monasterio, que es el monasterio de Santa María de la Vega, porque esa zona era llamada Vega después. El nombre de Flanicies, que es llanura, desapareció y se empezó a llamar La Vega. Entonces, Santa María de la Vega es un monasterio que surge en la época de Alfonso VIII y todavía era terreno del rey. Claro, si estamos hablando de Alfonso VIII, estamos hablando ya de 1100, 1200. Entonces, y todavía era terreno del rey. Esos terrenos que habían sido regios, es decir, no eran privados, de alguna manera se habían mantenido, claro, ya no tenía interés para el rey ese terreno. Se lo doy al monasterio, porque ya no tenía interés ni militar ni nada. Pero durante muchos siglos se siguió conservando. Pasó lo mismo en León. En León, ¿sabes que es tradición de los reyes nuestros que se expandió a León, a Castilla, de dar las tierras a los monjes, a las monjas, Sí. los que les daban? Exacto. Cuando ya perdían, la reina Isabel hacía y todo. Cuando ya perdían el valor para el propio trono. Entonces, claro, ya la Vega había perdido el valor para el trono. De hecho, el monasterio de la Vega, Santa María de la Vega, llegó hasta la desamortización funesta de Mendizábal, ahí quedó para el Estado y después hizo la fábrica de armas. Pero eso fue así. Bueno, yo creo que vamos a tener que terminar porque además ahora en un libro como este tan bueno, y es un libro yo creo que joya, los dos, ya la dedicatoria del autor tiene más valor todavía, da más valor todavía al libro, ¿no? Con lo cual aquí tenemos los autores y quien quiera que vaya pasando. Bueno, y antes de que se me olvide, perdona, antes de que se me olvide, bueno, no sé cuántas personas estamos aquí, pero yo creo que todos estáis invitados aquí en el Castro, estáis invitados a beber algo y comer algo. Yo no puedo comer vino. No, estáis invitados.
No, si lo compraste, tienes derecho a un poquito más. Bueno, pues damos por terminado esto. Enhorabuena a los autores y a por el siguiente ensayo.